Este podcast está pensado para ti, que te crees Muggle. Más que creerlo, estás seguro de que lo eres porque el hechizo al ojo mora no te funcionó el día que perdiste las llaves. Además, jamás recibiste la carta de Hogwarts, y eso te decepciona. No te culpo. ¿Quién no querría estudiar en un colegio en el que te enseñan a volar en escoba? Aunque reconozcámoslo, Hogwarts es un lugar un tanto peligroso. Está lleno de fantasmas. Además, cerca hay un bosque prohibido habitado por centauros mal encarados, licántropos, arañas gigantes. Y pese a eso, a ti te encantaría ir. Vengo a traerte noticias esperanzadoras. Muggles y personas mágicas no nos diferenciamos tanto, al menos en el mundo de Potter. Como si de una poción mágica se tratase, Joanne Rowling ha echado a hervir en el caldero donde los grandes autores cocinan sus historias un poco de fábulas del antiguo Egipto, otro poco de ritos celtas, otro más de mitología griega y romana, de personajes y referencias literarias. Harry, Hermione, Ron, tú y yo hemos alimentado nuestra imaginación con la misma sopa de tradiciones ancestrales. Por eso disfrutamos tanto con la saga. Te lo cuento todo en mi libro, Mitología de Harry Potter. Y también en este podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Mitología de Harry Potter, donde desgranaremos una vez más todos esos ingredientes maravillosos que forman parte de una de las sagas literarias más interesantes de la historia. En esta ocasión vamos a hablar de los espíritus. Yo creo que ya sabréis todos que en Hogwarts hay aproximadamente unos 20 fantasmas y un poltergeist llamado Pips, de los que hablaremos un poquito más adelante. Pero la realidad es que el mundo de los espíritus, de los fantasmas, ha formado parte de nuestra cultura desde tiempos inmemoriales. No hay cultura en realidad carente de ellos. Por ejemplo, podemos echar la vista atrás, nos acordamos de los antiguos egipcios y de ese ritual de momificación que hacía que los cuerpos de los fallecidos se mantuvieran en perfecto estado para que, llegado el momento, el espíritu pudiera retornar a ese cuerpo y recuperar esa forma en la que viviría eternamente. También podemos echar la vista atrás y recordar tradiciones como, por ejemplo, la de la Lemuralia, una festividad que celebraban en la Roma antigua y que pretendía aplacar el talante de los lémures, que eran espíritus que tenían una forma de sombra y que importunaban a los vivos durante el día. Intentaban, pues estropear la comida, molestar a los niños, atosigar a los criados. También, pues molestaban a los animales. En fin, los lémures eran molestos y entonces había que hacer una especie de ritual para librarse de ellos, que se celebraba durante 3 días. Durante esos 3 días, en los fastos de Ovidio se describe como el pater familias debía realizar este rito que exigía, levantarse a medianoche, hacer una higa. La higa es este señal, este símbolo que aún utilizamos todavía para espantar el mal de ojo, que es un puño cerrado con el dedo pulgar entre los dedos índice y corazón. Seguramente lo habrás visto porque mucha gente lo lleva como amuleto, a lo mejor como llavero, o se le pone a los niños encima de las cunas para espantar los malos espíritus. Pues bien, como te decía, el pater familias debía realizar este ritual, levantarse a medianoche, hacer una higa, lavarse las manos con el agua de una fuente. Entonces se daba la vuelta, cogía unas habas negras y las arrojaba mientras iba de espaldas. Mientras las arrojaba, iba diciendo una serie de palabras con las que pretendía liberarse de esa presencia. Decía: yo arrojo estas habas, con ellas me salvo, yo y los míos. Tenía que decirlo 9 veces y no podía mirar atrás. Se suponía que la sombra las iba recogiendo sin que la vieran. El paterfamilias debía tocar el agua de nuevo y hacer sonar, según lo que dice Ovidio, bronces temeseos, rogando que saliera la sombra de su casa, diciendo también 9 veces: salid, manes de mis padres. Al volver la vista atrás, se suponía que había realizado ese ceremonial con éxito y con pureza, y que los lémures no volvían a molestar a esa familia hasta el año siguiente.
Así que, como vemos, parece que los espíritus se han presentado desde el inicio de los tiempos a nuestros antepasados y que se han hecho, bueno, pues palpables a nosotros, a los mortales. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuáles son las motivaciones que empujan a algunos espíritus a hacerse presente? Bueno, pues existen diversas teorías. Hay algunas personas que creen que las tareas inconclusas de estos espíritus les obligan a permanecer junto a nosotros. También hay misiones ineludibles. Vemos muchas películas en las que un espíritu tiene que avisar a algún vivo de un peligro, de una situación inconveniente, y esa presencia, bueno, pues es una presencia benefactora. También hay deudas por saldar, imagínate, una venganza, almas inquietas. También hay criaturas juguetonas, diabólicas, que no pueden evitar manifestarse ante los vivos. Vemos muchas razones, diversas razones por las que estos espíritus deberían de presentarse o quieren presentarse a los mortales. También su presencia se hace notar de diferentes maneras. Por ejemplo, un espíritu puede aparecerse en forma de animal, puede aparecerse en forma de planta, puede ser un esqueleto. Los romanos tienen muchos mosaicos, seguro que habréis visto alguno, en el que aparecen esos esqueletos que son las presencias de los espíritus. También pueden ser manchas en la pared o sábanas flotantes, la típica sábana flotante con dos agujeros que nos hacen percibir la presencia de los fantasmas. Hay ocasiones en las que simplemente son invisibles y lo único que podemos sentir es ese frío que les acompaña, que parece un poco también como la presencia de los dementores que se nos describe en la saga, en Harry Potter. Por lo general, y aunque tengamos la sensación de que ese fantasma o ese espíritu se aparece con buenas intenciones, lo normal es que los mortales no queramos para nada que exista un fantasma, una presencia, un espíritu rondando a nuestro alrededor. Así que hay diversas maneras de librarse de ellos. Una manera de librarse de ese espectral difunto que se aparece sería desenterrar sus huesos y volverlos a enterrar en un cruce de caminos que esté muy alejado de la vivienda en la que queremos que él no se aparezca, ¿no? Los fantasmas tienen fama de orientarse bastante mal, con lo cual, si se entierran sus huesos en un cruce de caminos alejado, pues parece ser que se despistan y no saben volver a la casa. Como decíamos antes, en Hogwarts existen unos 20 fantasmas y ese poltergeist latoso llamado Pips. Parece ser que la palabra poltergeist procede del alemán, de la palabra polter, que significa algo así como ruido, y geist, que significa espíritu. En definitiva, bueno, pues es lo que hacen los poltergeist, son espíritus ruidosos. La primera vez que aparece esa palabra o que se la nombra o que se tiene constancia de la presencia de esa palabra de poltergeist fue Lutero el que la usó al referirse a una serie de fenómenos extraños que experimentó en 1521 cuando estaba confinado en el castillo de Wartburg. Al parecer oía muchos ruidos, oía como nueces chocando unas contra otras o como barriles rodando por unas escaleras. Los poltergeist son espíritus bastante molestos, son muy chinchosos, hacen ruido, cambian las cosas del lugar, golpean las puertas y en nuestra memoria los tenemos como muy presentes por una película de los años 80 que se llama precisamente así, Poltergeist. Y la diferencia que hay entre un poltergeist y un fantasma es básicamente que los fantasmas han pertenecido o son la presencia en este mundo de personas que estuvieron vivas, pero los poltergeist nunca han estado vivos, son simplemente energías que rondan a nuestro alrededor. La mayoría de los poltergeist, digo la mayoría porque ahora vemos como Pips no cumple ese requisito, pero son presencias invisibles. Solo sabemos que existe la presencia de un poltergeist porque vemos los movimientos, las luces, los sonidos, todos los fenómenos energéticos que se producen alrededor de un poltergeist. Pero en el caso de Hogwarts, Pips sí que tiene una presencia física para los alumnos de Hogwarts. De hecho, J.K. Rowling lo describe como un hombrecillo de cara ancha y maliciosa, con sombrero de cascabeles y pajarita color naranja. La verdad es que Pips, a pesar de ser muy travieso, es mucho más amigable que el poltergeist de la película. Son
lo único que Pips hace, que bueno, es bastante, pero lo único que Pips hace son gastar bromas muy pesadas a los alumnos de Hogwarts. Por ejemplo, bueno, pues lo que hacen es sacudir las alfombras cuando están los alumnos caminando sobre ellas, o les tira tizas, o les tira el contenido de las papeleras encima de las cabezas, o hace pedorretas, o tapa los agujeros de las cerraduras con chicles. En fin, incluso hay ocasiones en que es un poco chivato, ¿no? Y si se encuentra con Harry por los pasillos, bueno, pues anuncia a gritos su presencia por los pasillos. En ocasiones se comenta en la saga, en alguno de los libros, que el conserje tiene que sacarle de dentro de las armaduras porque se mete dentro para corear los villancicos con versos groseros que se inventa. O sea que su presencia es muy palpable, pero tiene una presencia física. Pese a eso, Pips se diferencia bastante de los fantasmas de Hogwarts porque estos últimos, los fantasmas de Hogwarts, son perlados, ella los describe como blanquecinos, traslúcidos y además se pueden atravesar. O sea, vemos como, por ejemplo, se puede pasar por dentro de un fantasma. Lo vemos en algunas de las películas y ella lo describe así también, como que son atravesables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cambio, Pips tiene una constitución sólida. Hay momentos en los que, por ejemplo, hay una escena en la que Lupin utiliza un hechizo para sacar el chicle que ha colocado en el agujero de una cerradura y la autora nos describe cómo al salir el chicle disparado le tapona la fosa nasal de Pips y él asciende dando vueltas en el aire, ¿no? Con lo cual tiene una presencia física, no se le atraviesa, ese chicle no le atraviesa, sino que se inserta en su fosa nasal y le empuja hacia arriba. Pero los fantasmas de Hogwarts, el resto de fantasmas no. El resto de fantasmas sí se les puede atravesar, son translúcidos y son blanquecinos y se les puede atravesar. Otra de las cosas que sí que tiene en común Pips con los poltergeists que nosotros conocíamos hasta ese momento, que son los poltergeists que aparecen, por ejemplo, en la película del mismo nombre, es que se sienten atraídos por los humanos de corta edad con fuertes poderes psíquicos. Imagínate, Hogwarts está lleno de humanos de corta edad con muy fuertes poderes psíquicos. En realidad hay muchas opiniones de que son los propios jóvenes, especialmente las muchachas, quien provocan estos fenómenos por la propia naturaleza infantil de los actos que tienen los poltergeists, ¿no? Hay una leyenda de mediados del siglo XIX de los Estados Unidos que habla del caso de The Bell Witch. Es un fenómeno sobrenatural que sacudía a una familia en concreto, a la familia Bell, y más centrando el objeto de estudio era a su hija pequeña, la menor, a Betsy. Al parecer, no existe una explicación científica de las razones por las que estos poltergeists se sienten atraídos por los más jóvenes. Pero bueno, hay muchas conjeturas entre las que se asegura que la pubertad lo que hace es que haya cambios emocionales y hormonales en la gente de esta edad y que además muchos autores han aprovechado para incluirlo en sus obras, como por ejemplo los personajes de Carrie o de Matilda, pues tienen esa manera sobrenatural de comportarse o de que las cosas que suceden a su alrededor sean totalmente extrañas, ¿no? También primos hermanos de los poltergeists, o quizá sea el mismo fenómeno, ya veremos más adelante que hay un montón de fenómenos que se repiten con un cambio de nombre, ¿no? Los poltergeists podrían ser los boggars, de los que también se habla en la saga. Son de origen escocés los boggars y parece ser que están apegados a una familia en concreto. No queda del todo claro si es por su talante travieso o porque están molestos con la familia, que organizan desastres, pequeños desastres domésticos, ¿no? Parece ser que se esconden debajo de las camas o en el fondo de los armarios. En la saga los vemos escondidos dentro de los armarios y
Para Rowling, lo que hacen es transfigurarse en lo que más temes. Y todos hemos tenido un Bogart en el armario que por la noche se nos presentaba convertido en lo que más temíamos. También, como los poltergeist se sienten muy atraídos por los pequeños de la casa, a los que les roban la comida o el oxígeno mientras están dormidos. Hay algunas películas en las que les vemos sentarse en el pecho de los niños, cuadros incluso en el que se les ve sentados en el pecho de los niños o de los más jóvenes tapándoles la nariz para robarles el oxígeno. Al parecer, si un Bogart está instalado en nuestro hogar, hay un truco muy útil para librarse de él y que consiste en decirle que se tiene que quedar fuera de la casa mientras los acebos estén verdes. Y es posible, bueno, pues que nunca se dé cuenta de que los acebos siempre están de ese color. Otra cosa que parece clara es que si los poltergeist o los bogarts se sienten atraídos por los adolescentes con dotes mágicas, bueno, pues es evidente que Hogwarts, como decíamos antes, es un paraíso para estos seres. No me extraña que haya tantísimos allí. Hablando otra vez retomando el tema de los fantasmas, dejando a un lado los poltergeist y volviendo al tema de los fantasmas, ya sabéis que en Hogwarts, cada casa de Hogwarts tiene un fantasma, ¿no? Cuenta con el suyo propio. Sir Nicholas de Mincy Porpington es el fantasma de Gryffindor, como sabes, aunque le conocerás mejor por su nombre, el nombre que utilizan los alumnos para llamarle, Sir Nicholas casi decapitado. Se llama así por el desagradable hecho acaecido durante su ejecución, porque al parecer el verdugo que tenía que cortarle la cabeza el día 31 de octubre de 1492, pues no había afilado bien el hacha y entonces el pobre Sir Nicholas recibió nada menos que 45 hachazos que no terminaron de rebanarle el cuello. La cabeza quedó unida al cuerpo por 1 centímetro de piel y tendones y así está. Ha pasado la eternidad con ese trocito de piel que une su cabeza y su cuerpo. Eso es un problema para Sir Nicholas, lo vemos en la saga, porque el hecho de que su cabeza no esté totalmente separada de su cuerpo hace que el club de los cazadores sin cabeza no le permitan ser miembro de este club. Y bueno, se lo dejan muy claro en una carta que le envían rechazando su solicitud de admisión. Voy a leerte un poquito de la carta. Solo nos es posible admitir cazadores cuya cabeza esté separada del correspondiente cuerpo. Comprenderá que, en caso contrario, a los miembros del club les resultaría imposible participar en actividades tales como los juegos malabares de cabeza sobre caballo o el cabeza polo. Lamentándolo profundamente, por tanto, es mi deber informarle de que usted no cumple con las características requeridas para pertenecer al club. Con mis mejores deseos, Sir Patrick Delaney Potmore. Es curioso cómo J.K. Rowling ha tomado estos puntos de la historia para inspirarse para la creación de personajes. En este caso, yo creo que para inspirarse en la creación de Sir Nicholas casi decapitado, Rowling visitó o revisitó la historia del conde Thomas de Lancaster, que en marzo de 1322 fue acusado de traición a la corona, exactamente de traición a su primo, el rey Eduardo II. Fue precisamente por esa relación de parentesco que tenía con el rey, por lo que no le condenaron a muerte de la manera tradicional, que ya hablábamos en el episodio anterior, que consistía en el ahorcamiento, ser arrastrado por caballos y descuartizado. Dijeron que, bueno, que al tener una relación de parentesco con el rey, al tener sangre real entre sus venas, corriendo por sus venas, bueno, pues había que conmutar esa condena a muerte por un acto que era más compasivo, así lo entendían ellos, porque era la decapitación. Pero a pesar de todo, al parecer el maestro verdugo pues no tenía mucho talento para ejercer su profesión y entonces bueno, pues infligió varios golpes de espada sobre el cuello del conde antes de que la cabeza de este se separara por completo de su cuerpo. Hay imágenes en el libro, en Mitología de Harry Potter incluimos una imagen en concreto de una representación de lo que ocurrió en aquel momento. Así que, bueno, no sé si
A ti te parecerá que hay una referencia clara entre esa muerte de Sir Thomas de Lancaster y Sir Nicholas casi decapitado. Otro fantasma de Hogwarts es el de la torre de Ravenclaw, Helena Ravenclaw, también conocida como la Dama Gris. Ella es guapísima, preciosa, nos la presentan como altanera, como joven, con una melena oscura y larga, y que hay una referencia, o al menos así quiero verlo, a la reina de los 9 días. En la historia de Gran Bretaña fue la que protagonizó el reinado más corto. Se llamaba Lady Jane Grey y fue ejecutada el 12 de febrero de 1554 en la Torre de Londres, un lugar que, como bien sabrás, es famoso, entre otras cosas, por sus cuervos, Raven en inglés. Helena Ravenclaw también muere de forma violenta, como esta Lady Jane Grey histórica. Muere a manos del hombre que decía amarla. Según sus propias palabras, este hombre la siguió hasta el bosque donde estaba escondida y la apuñaló. Ella lo cuenta así. Pero mi madre enfermó gravemente y, como pese a mi perfidia deseaba verme una vez más, le pidió a un hombre que siempre me amó y al que yo siempre rechacé que me buscara. Mi madre sabía que ese hombre no descansaría hasta encontrarme. Harry esperó. El fantasma respiró hondo y, echando la cabeza atrás, prosiguió. Él me siguió la pista hasta el bosque donde me había escondido, pero como me negué a regresar con él, el varón se puso agresivo. Siempre había sido un hombre muy irascible. Furioso por mi negativa y celoso de mi libertad, me apuñaló. Seguro que ya sabes de quién se trata. Sí, es el varón sanguinario, el fantasma de Slytherin, que con ese mismo arma con el que asesinó a la Dama Gris, se suicidó. También tenemos al fraile gordo, que es el fantasma de Hufflepuff, y que puede que su inspiración radique en la leyenda de que existe un fraile encapuchado que se aparece de vez en cuando en Aberdeen, en Escocia. Pero hay muchos otros frailes que tienen esa imagen fantasmal rondando por las calles británicas. Hay otro fantasma muy, muy, muy conmovedor y que nos gusta mucho a todos, que es Myrtle Warren, que la conocemos más como Myrtle la Llorona. Quizás el nombre tenga que ver con los sauces llorones, ya que el mirto es una especie muy, muy cercana a ese árbol. Ya sabes también que hay otro fantasma muy famoso en esta saga, que es el profesor de la asignatura Historia de la Magia. Él quizá no sabe que es un fantasma, porque en realidad, según J.K. Rowling, parece ser que era muy, muy, muy mayor, se quedó dormido en la sala de profesores y al día siguiente, cuando se levantó o se despertó para ir a dar clase, pues se dejó el cuerpo atrás. Así que quizá él no sabe todavía que es un fantasma. Según lo cuenta J.K. Rowling en el libro, ocurre así. El profesor Binns ya era muy viejo cuando se quedó dormido frente a la chimenea del cuarto de profesores y se levantó a la mañana siguiente para dar clase, dejando atrás su cuerpo. Y ya para terminar, vamos a contar algo curioso que pasa en Hogwarts y que lo vemos representado en una escena en la que nos presentan el cumpleaños de muerte de Sir Nicholas casi decapitado. En esos cumpleaños de muerte, pues se sirve pescado podrido, pastel de vísceras de gusanos, queso mohoso y tarta en forma de lápida funeraria. En fin, espero que te haya gustado este espacio que hemos dedicado a los espíritus en general, pero también a los espíritus particulares de Hogwarts. Ya sabes que en este podcast hablamos de Harry Potter y de la mitología que sobrevuela a la saga literaria, a una de las sagas más exitosas de la historia. Ya sabes que todo esto lo encuentras en mi libro, en Mitología de Harry Potter, y aquí también en el podcast. Te espero en el próximo episodio. ¡Hasta luego!